Capítulo 16. El colegio invisible. P. Usted ya había mencionado el colegio invisible muchas veces en este libro, implicando el significado general de esos espíritus en el plano astral terrestre que son enemigos activos y conscientes de la teocracia. En este punto, me gustaría discutir esta organización en mayor detalle. ¿Qué clase de espíritus pertenecen allí, y exactamente qué es lo que hacen para luchar en contra de los teócratas? Reverendo. El colegio invisible no es una organización con la definición habitual de ese término, porque no tiene una estructura política que reconozcan todos los miembros. El nombre es solamente un término colectivo en uso común en el plano astral, para describir a todos los espíritus desencarnados que no son miembros de las bandas teocráticas, y no son meramente almas perdidas vagabundeando por allí indefensos, por no poder funcionar efectivamente en el mundo espiritual. Un sinónimo de amplio uso es espíritus libres, que contiene un juego de palabras, porque libre se utiliza en dos sentidos a la vez. Significa libre del control teocrático simultáneamente con libre para moverse en el plano astral a voluntad y comunicarse telepáticamente con otros espíritus. Hay tres grupos principales de espíritus en el colegio invisible. Los iluminados. Magos. Gente del espacio. El primer grupo principal es espíritus en el colegio invisible son los iluminados. La mayoría de estos espíritus eran muy avanzados en conocimiento espiritual y en utilizar sus poderes psíquicos durante la vida, pero también eran devotos creyentes de alguna secta del sistema religioso oriental, que incluye el Vedanta y el budismo. Fueron lo suficientemente sabios como para rechazar unirse a las pandillas teocráticas asociadas con su secta en particular, después de la muerte, porque podían percibir físicamente la explicación y la esclavización sucediendo en los varios cielos. Unos pocos de los ocultistas occidentales que se han llamado a sí mismos Illuminati o algún otro sinónimo de iluminado se unen a este grupo después de la muerte psíquica. La mayoría se convirtieron en magos o en teócratas. Los iluminados podían ser muy útiles para nuestra causa, pero pocos de ellos están dispuestos a permanecer en el plano y ayudar activamente a luchar contra la teocracia. Ellos piensan que las perversiones teocráticas del cielo que ellos observan son ilusiones, y que percibiendo tales ilusiones prueba que todavía no están lo suficientemente avanzados como para liberarse a sí mismos del ciclo del renacimiento. Así, pues, regresan y viven otra vida terrenal, siempre con la esperanza de que la próxima vez que mueran serán dignos de entrar el verdadero cielo. Ellos consideran la guerra en el cielo una ilusión, y huyen de ella, de regreso a una existencia terrenal, la cual ellos también consideran ilusoria. P. La idea de que mucho del universo es maya, ilusión, es extremadamente común en las religiones orientales y en el ocultismo occidental. ¿De dónde vino? Reverendo. Es solo propaganda teocrática, y el rechazo de los iluminados para ayudar en la guerra contra la teocracia es un perfecto ejemplo de cuán efectivo es. La vida física en la Tierra no es ilusión, ni es existencia como espíritu desencarnado en el plano astral. Lo ilusorio es la afirmación de los teócratas de ser dioses de varias religiones, y la mentira de que sus cielos ofrecen al alma humana la vida eterna. P. Algunos santos de las religiones judeocristianas se vuelven iluminados después de la muerte. Reverendo. Esto es extremadamente raro. La mayoría de ellos se convierte en teócratas y son miembros devotos de iglesias teocráticas durante la vida. Sin embargo, algunas personas que afirman trabajar milagros a través de la fe en la doctrina cristiana se han vuelto espíritus magos después de su muerte. Eran realmente ocultistas cuyas fe era meramente una farsa para permitirles trabajar dentro del establecimiento religioso. P. Siempre he tenido una sensación instintiva que el Vedanta y el budismo son menos explotadoras de creyentes que la judeocristiandad, aunque siempre he sabido que las religiones orientales no son tan diferentes de las occidentales como creen muchos estadounidenses, porque no pueden diferenciar el ocultismo oriental de la religión oriental de la corriente principal. La información que usted ha estado dando acerca de los iluminados probablemente explica por qué sentí siempre de esta manera. Incluso creyentes en los sistemas religiosos occidentales, cuyos poderes psíquicos son altamente desarrollados, son aún bastante vulnerables a ser esclavizados por los teócratas después de la muerte, mientras que las personas similares en el este a menudo permanecen libres de control teocrático y siguen reencarnando. Yo supongo que esto sucede porque las religiones orientales enseñan la creencia en la reencarnación como parte de su doctrina oficial. Reverendo. Esto es correcto. Sin embargo,
la actual estructura política de la teocracia judeocristiana en el plano astral es algo mucho más complejo de lo que describimos previamente. En realidad los teócratas a cargo de pandillas fuerzan a muchas almas avanzadas dentro de estas religiones a reencarnar, porque tales espíritus no hacen muy buenos teócratas subordinados, pero son demasiado valiosos para la religión en conjunto, como para matarlos. El espíritu teócrata promedio que hemos descrito hasta ahora se da cuenta que la doctrina religiosa y la mitología son mentiras, y está cínicamente buscando la inmortalidad y el poder político. Los iluminados, aunque poseen un alto grado de conocimiento espiritual y desarrollo psíquicos, todavía creen en la doctrina. Por ellos, si se unieran a una banda teocrática y observaran de primera mano cómo opera, pudieran rebelarse. Por ello, los líderes de las pandillas teocráticas normalmente persuaden a tales espíritus a regresar a la tierra para promover los intereses de la religión. La Biblia cristiana contiene referencias a esto, si sabe qué es lo que debe buscar en ella. P. ¿Quiere usted decir los pasajes en los cuales la gente le pregunta a Jesús si él es Elías o algún otro profeta hebreo regresado a la tierra? Reverendo. Sí. Los cristianos liberales usan a menudo pasajes de este tipo como autoridad de las Escrituras para apoyar la reencarnación, que, por supuesto, lo son. P. Pero Jesús negó que él fuera la reencarnación de cualquier profeta hebreo. Reverendo. Sí, lo hizo, pero era solo un simple no a las preguntas específicas. Las preguntas mismas le presentaron una perfecta oportunidad de hacer una declaración definitiva para negar la existencia de la reencarnación, y no la tomó. Esto sugiere que el autor del pasaje era un enemigo de la teocracia y conocía los elementos del gran secreto. Para regresar al punto que estamos discutiendo, los teócratas persuaden a muchos de los santos en las religiones teocráticas de cuarta etapa a reencarnar. A menudo se convierten en predicadores carismáticos que ganan grandes números de nuevos conversos o líderes religiosos que incrementan el poder de las iglesias sobre toda la sociedad. En el proceso pudieran llegar a corromperse tanto por el poder terrenal que eventualmente se convierten en teócratas. P. Alguna de esas almas alguna vez ven las falacias en sus creencias religiosas y se convierten en enemigos de la teocracia si son criados en el ambiente correcto cuando reencarnan en la tierra. Reverendo. A veces sucede, pero muy rara vez. Las religiones teocráticas occidentales de la cuarta etapa son realmente más sofisticadas que las religiones orientales, y mucho más difíciles de salirse una vez se ha entrado. Esto es porque las religiones orientales enseñan la reencarnación como parte de su doctrina, y porque a los ocultistas se les permite trabajar dentro de la estructura total de la religión oficial en vez de ser expulsado de ella y abiertamente perseguido en el occidente. El segundo grupo principal en el colegio invisible son los magos. El término mago es utilizado muy libremente para referirse a gente que hacen efectivo el uso consciente de sus poderes psíquicos mientras están vivos, y no se unen voluntariamente a una pandilla teocrática después de su muerte. Es un grupo muy diverso, y los espíritus que los componen pertenecían a varias diversas culturas y clases sociales durante la vida. Muchos espíritus magos pertenecían a los espiritualistas, teósofos, rosacruces u otros muy bien conocidos grupos ocultistas occidentales durante su vida. Otros pertenecían a grupos ocultos que son generalmente etiquetados como religiones paganas, tales como brujería, vudú, santería, etc. Aún otros han sido adivinos comerciales o sanadores psíquicos. Muchos de los magos en esta última categoría se consideraban a sí mismos cristianos y llevaban a cabo sus actividades psíquicas en el nombre de Cristo. Sin embargo, las iglesias teocráticas tenían temor de sus actividades psíquicas conscientes y los expulsaban de la membresía, por lo que mantenían su libertad después de la muerte. En el occidente, muchos expertos en artes marciales, yogis, tantristas, maestros zen, sufis, etc. Se convierten en espíritus mágicos después de la muerte, así como la gente que se gana la vida haciendo la práctica de la adivinación o practicando la sanación psíquica. Los chamanes de las religiones sobrevivientes de la primera etapa también a menudo se unen a los espíritus magos cuando mueren. Lo que todos esos espíritus tienen en común es que tienen amplia experiencia práctica con el uso operacional de sus poderes psíquicos cuando están vivos. Esto incluye alguna gente que ha poseído poderes psíquicos altamente desarrollados durante la vida, pero nunca estuvieron conscientes de ellos. El mago promedio tiene creencias religiosas definitivas durante la vida, pero estas no eran lo suficientemente fuertes como para obligarles a afiliarse a una pandilla teocrática después de la muerte. Los magos, vivos o desencarnados,
tienden a ser gentes práctica, no místicos o verdaderos creyentes. La mayoría de espíritus guías que ayudan a los ocultistas por todo el mundo obteniendo conocimiento espiritual y aprendiendo el control consciente de sus poderes psíquicos son magos. Los teócratas están seriamente atemorizados del trabajo que hacen estos espíritus, lo cual explica por qué la propaganda fundamentalista contiene tales advertencias en contra del contacto con ellos. Reverendo. Sí, esto representa para todos, la propaganda en contra de los tableros Ouija y otras ayudas para que la gente logre el contacto independiente, consciente y controlado con espíritus desencarnados. A la luz de mi actual conocimiento, todas las advertencias acerca de posesión demoníaca a través de la participación en trabajos mediumnísticos parecen especialmente irónicas. A mí me parece como si el contacto con espíritus que logran los fundamentalistas en los servicios religiosos utilizando el control mental están mucho más cerca de las descripciones de posesión que lo que les sucede a los ocultistas cuando sostienen conversaciones mediumnísticas con espíritus. P. Ese es otro punto importante que este libro tiene que hacer. Reverendo. Ese es otro punto importante que este libro tiene que hacer. P. ¿Qué más hacen los magos en el colegio invisible además de pasar información a la gente con poderes mediumnísticos conscientes? Reverendo. Esta es realmente una de las cosas menos importantes que ellos hacen, porque no hay muchos espíritus mediums conscientes. Sin embargo, los espíritus de los magos pueden comunicarse telepáticamente con un segmento mucho más grande de la población viva a un nivel estrictamente subconsciente, y lo hacen muy frecuentemente. Tales espíritus son responsables de muchas experiencias que la gente llama sueños proféticos, destellos de perspicacia, corazonadas, intuición, conocimiento instintivo, etc. Sin embargo, algunas de las experiencias asignadas con estos nombres son enteramente el producto de la propia imaginación subconsciente de la persona o de sus poderes psíquicos. Normalmente no hay manera de decir la diferencia. P. A este punto, pareciera necesario plantear una cuestión que pudiera estar preocupando a algunos lectores. Es bastante natural para la gente decir: no me gusta la idea que un espíritu u otra persona puedan plantar una idea en mi mente, que consideraré el producto de mi propia memoria o poderes creativos. Esta es una invasión a mi privacidad y de mi derecho a tomar decisiones por mí mismo. Desde un punto de vista puramente ético, debo convenir totalmente con esta declaración. Reverendo. Todo lo que podemos decir es: ¿preferiría usted ser arrastrado al ejército a luchar en contra de seres tan malvados como Hitler o luchar a su lado? La mayoría de la gente de la Tierra simplemente no tiene la fuerza psíquica o conocimiento espiritual para permanecer neutral en la guerra entre los teócratas y el colegio invisible. Si no los manipulamos subconscientemente, entonces los teócratas lo harán de todas formas. Nosotros justificamos esto según nuestro propio código de ética, simplemente aplicando el principio del mayor bien. Un individuo influenciado por ambos, el curio y los teócratas, tiene más libertad a la larga que uno manipulado solamente por los teócratas. Todavía tenemos que abordar la cuestión del consentimiento informado, pero este libro y cientos de intentos similares de comunicar la misma información han sido pensados para proporcionarle al público general la información que necesitan para tomar una decisión. Y esto es de lo que realmente estamos hablando cuando decimos que queremos que la gente haga un avance personal en la conciencia espiritual. Queremos aprender lo suficiente acerca de cómo funciona el control mental para evitar situaciones que los expongan a ellos. Incluso hoy, cuando muy pocas personas están conscientes de la naturaleza de la teocracia y las fuerzas opuestas, nuestros métodos son aún más éticos que aquellos de los teócratas y sus religiones. Ellos lavan los cerebros de la gente con control mental religioso como su estrategia de primera elección, mientras que nosotros utilizamos tales métodos con muchísima moderación. Cuando trabajamos con gente que están aprendiendo conscientemente el ocultismo, tratamos de informarles exactamente lo que está sucediendo, lo mejor que podemos. Mientras más información espiritual se aprende y mientras más fuertes se vuelven sus poderes psíquicos conscientes, más son capaces de evitar el control mental telepático subconsciente por cualquier lado en la guerra en el cielo. Por ejemplo, usted mismo parece ser muy capaz de cuestionarnos en temas éticos y haciendo su propio juicio de valores acerca de lo que usted recibe en el proceso de estar escribiendo este libro. Regresemos a la descripción de lo que los espíritus mágicos en el colegio invisible hacen. Colocando esta información sobre la teocracia en las mentes de la mente viva es solamente su segundo trabajo más importante. El servicio principal que realizan para la raza humana es ayudar a otras almas a reencarnar.
Es una vieja tradición espiritualista que los médiums y sus espíritus guías ofrezcan ayudar a las almas de los recién fallecidos que parecen en desesperación. Esto a veces llega a la atención pública cuando es hecho después de que alguien ha reportado haber visto a un fantasma, pero muchos espiritualistas hacen mucho más en lo privado. Ellos consideran que es una buena obra que pueden hacer a cambio del bien que les hace a ellos el estar en directo y consciente contacto con el mundo espiritual. Desafortunadamente, los espiritualistas tradicionales y aquellos de sus espíritus guías que sostienen creencias similares durante la vida hacen daño tan a menudo como el bien cuando intentan ayudar a almas perdidas, porque la mayoría de ellos carece del conocimiento incluso más rudimentario sobre la teocracia. P. Sé exactamente lo que usted quiere decir. Muy raramente los espiritualistas manifiestan un intento de ayudar a tales espíritus a reencarnar. En lugar de ello, ellos hablan acerca de tales almas perdidas siendo ligadas a la tierra en el sentido de que están confinadas a una porción del plano astral en contacto directo con el plano tierra, y tratan de ayudar a los espíritus afligidos a entrar al astral superior. Antes de que hiciera mi avance no tenía ningún conocimiento intelectual que me hiciera estar en desacuerdo con esta cosmología, y el resultando tratamiento de las almas perdidas, pero siempre sentí un malestar emocional instintivo cada vez que atestigué o me contaban acerca de tal ritual. Ahora sé por qué, todo el plano astral está en contacto directo con la Tierra, y las únicas partes de él que dan la ilusión de no estar cercanamente vinculadas con la Tierra son aquellas bajo el control de los teócratas. Reverendo. Demasiado a menudo, cuando los espiritualistas y ocultistas similares ayudan a las almas a entrar al astral superior, realmente las están enviando directo hacia el control de alguna pandilla de teócratas, para ser esclavizado y devorado. Esto es porque la mayoría de espiritualistas y los espíritus magos que sirven como sus espíritus guías son demasiado amistosos a la religión deísta y demasiado ignorante de las realidades de la vida en el plano astral. En muchos casos, personas que han leído mucha literatura oculta durante su vida ponen más resistencia a la comprensión de la verdadera naturaleza de la teocracia que los ateos, agnósticos e incluso algunos creyentes en la religión ortodoxa. Es realmente más fácil demostrarles a las personas religiosas que sus dioses son impostores de lo que es demostrarles a ocultistas que no hay planos superiores al astral. Las creencias de los anteriores son más fáciles de refutar porque son simples y de corte claro. Los engaños de los ocultistas son más complejos y sofisticados. Muchos de ellos nos dicen: bien, así es que algunos cielos son realmente infiernos de vampirismo psíquico. Seguiré buscando hasta encontrar uno que no lo es. Desafortunadamente hay pandillas teocráticas específicamente diseñadas para atrapar espíritus como estos, pandillas operadas por teócratas que fueron ellos mismos ocultistas durante la vida. P. En otras palabras, el colegio invisible enfrenta los mismos problemas tratando con gente en el plano astral como los tengo yo con que la gente de la Tierra acepte la información descrita en este libro. Hay miles de años de falso conocimiento que superar, y virtualmente cada cuerpo de información espiritual disponible está muy, pero muy corrompida con propaganda teocrática. Me parece milagroso que usted fue capaz de comenzar a enseñar tal conocimiento ampliamente, tanto en el plano astral como en la Tierra. ¿Puede describir cómo? Reverendo. Hace unos 700 años, científicos de nuestro mundo establecieron un contacto de dos vías con espíritus en el plano astral terrestre. Varios accidentes de transporte interestelar habían abandonado unos cuantos espíritus extraterrestres en la Tierra, pero no fueron capaces de comunicarse con las sociedades de donde venían. Irónicamente, las máquinas psíquicas capaces de establecer tal comunicación existían en el plano astral de la Tierra, pero ninguno de los espíritus que llegaron acá por accidente poseía los conocimientos especializados para poder utilizarlos. Por supuesto, tales espíritus fueron forzados a reencarnar periódicamente, y cada vez que lo hacían, perdían una porción de sus memorias originales. Esto significó que la gente de la Tierra permaneció ignorante de los hechos básicos sobre la realidad espiritual, incluyendo la verdadera naturaleza de los espíritus teocráticos que afirman ser dioses. Siempre existieron unos cuantos espíritus alrededor que conocían la verdad, pero rara vez fueron capaces de comunicar más que pistas de esto a otros antes de que perdieran la memoria de quiénes eran y de dónde vinieron. El contacto de dos vías del cual hablamos coincide más o menos con los comienzos de la moderna civilización occidental. Existen numerosos pasajes en la literatura oculta, datando desde finales de la Edad Media sobre conversaciones telepáticas entre mediums y entidades espirituales que se asemejan a las modernas descripciones de contactados ovnis de gente del espacio mucho más que a los ángeles o demonios o espíritus tradicionales de gente fallecida de la Tierra.
Varias de estas cuentas incluyen lo que parece ser información avanzada acerca de la física, astronomía y otras ciencias, y es exactamente eso. Las cuentas que han sobrevivido son solo una pequeña parte del todo. Tan pronto como fue establecido este contacto, espíritus de civilizaciones avanzadas comenzaron a venir a la Tierra a intentar deliberadamente construir una civilización avanzada aquí. La lucha en contra de la teocracia es un paso negativo necesario que debe ser tomado antes de lograr el verdadero objetivo, el cual es hacer de la Tierra un lugar apto para que vivan los seres humanos. P. Tanto la literatura tradicional oculta como las historias modernas de contactados con ovnis están llenas de vagas referencias a estos contactos telepáticos con espíritus extraterrestres, pero tales historias carecen de suficiente detalle para hacerlas creíbles. Usualmente están solamente llenas de banalidades y clichés que no impresionan mucho a la persona que las escucha. Reverendo. Esto es verdad. Ha tomado siglos preparar a la gente a que siquiera piensen acerca de lo que sería la vida en una sociedad verdaderamente avanzada. El proceso debe hacerse gradualmente, sobre un largo periodo de tiempo, y la mayor parte debe ser hecha a nivel de acción, no de teoría intelectual. P. ¿Por qué la gente del espacio o los espíritus de civilizaciones avanzadas no toman algún tipo de acción directa en contra de los teócratas desde el principio? Lógicamente, deshacerse de la oposición de los teócratas sería el primer paso construyendo aquí una civilización avanzada, no el último. Reverendo. Simplemente no fue posible. La gente del espacio no es que vengan acá físicamente, sino que, como espíritus desnudos, se transmiten a través de inmensas distancias. Nosotros venimos aquí con una cierta cantidad de conocimiento, una pequeña parte de lo que podemos comunicarle directamente a las personas de la Tierra, y con poderes psíquicos que son altamente entrenados, pero no especialmente poderosos en términos de fuerza. En promedio, el espíritu teocrático es realmente más fuerte que uno de nosotros en términos de la total habilidad de irradiar energía psíquica como espíritu desencarnado. P. ¿Qué es esto? Pareciera más lógico suponer que su mejor entrenamiento le dará a usted más poder psíquico crudo también. Reverendo. Es más bien difícil de explicar, pero usted debería ser capaz de comprender por lo menos parte de ello. Recuerde que la gente del espacio es tan humana como lo es usted, aunque no todos nosotros habitamos cuerpos, en nuestro hogar, que se asemejan a los suyos. Cada alma humana está destinada a vincularse periódicamente a un cuerpo. Eso significa que tiene cierto tamaño y forma, una composición y patrón fijo de materia astral que es natural a ella. Un espíritu normal puede transmitir solamente limitadas cantidades de energía astral a través de poderes psíquicos. Esta cantidad de energía es realmente más baja, no más alta que aquella que puede ser irradiada por los poderes psíquicos de un espíritu similar encarnado en un cuerpo físico. P. Ya estoy familiarizado con esta idea. El alma encarnada saca energía del cuerpo físico para energizar sus poderes psíquicos. Reverendo. Ahora, los espíritus teocráticos no están atados por esta limitación, porque no encarnan periódicamente y no tienen que preocuparse acerca de mantener su alma astral en una condición natural. En su lugar, ellos absorben energía de otros espíritus y crecen lo más que pueden. Este crecimiento anormal les da acceso a una energía astral más interna y por ello poderes psíquicos más fuertes de los que posee un espíritu normal. P. Bien, entiendo esto. Usted es forzado a usar delicadeza y habilidad en vez de fuerza bruta luchando a los teócratas, y también es forzado a alistar la ayuda de la gente viva en muchas diversas maneras. También me gustaría precisar cuán cercanamente algunas de las cuestiones a las cuales acaba de hacer referencia están en consonancia con ciertos detalles en el misterio saber, como lo discutimos en el capítulo 2. Pero ¿qué sobre la tecnología psíquica? Sé que usted ahora tiene acceso a ella. La gente del espacio podría haber activado estas máquinas psíquicas hace mucho, ahorrándole así a la gente de la Tierra siglos de miseria. Reverendo. No hicimos esto hasta el presente porque el proceso requiere grandes cantidades de energía astral. Una de las razones por las cuales los hemos ayudado a construir una tecnología física es que pudiéramos adentrarnos en algo de la energía psíquica levantada por las redes electrónicas de control mental y utilizándola para reparar y operar máquinas psíquicas construidas de materia astral. Pudiéramos haberlo hecho anteriormente solo utilizando los métodos empleados por la religión teocrática de segunda etapa, sacrificios humanos masivos y destrucción masiva de almas humanas. Eso está mucho más allá de los límites a los que vamos a estirar nuestra ética. Es un medio que ningún fin justificaría.
Hablaremos más sobre la tecnología psíquica en la tercera parte. Por el momento continuaremos hablando sobre las guerras que los espíritus libres han estado librando contra la teocracia a través de la historia, comenzando con el concepto del diablo.